Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos, querida familia. Estamos un domingo más, hoy domingo 19 de abril del año 2020. Y quiero seguir compartiendo con ustedes la serie de mensajes o de enseñanzas que lo titulé Señales de la Medianoche, porque la medianoche en la Biblia representa la hora cuando el Señor venga, ¿verdad? En la parábola de las 10 vírgenes el Señor dijo que cuando llegó el esposo era la medianoche. Dijeron, el esposo se acerca, salid a recibirle. Entonces, quiero animarles también a las personas que nos ven por primera, por segunda, por tercera vez, y que si no ven y escuchan toda esta serie de mensajes desde el principio, a lo mejor algunas cosas no lo van a poder entender. Así que les animo a que vayan, retrocedan en la página que están en este momento mirando y puedan ir hasta donde comienza esta serie, Señales de la Medianoche. Va a decir ahí 1, luego el 2, el 3, y esta es la quinta semana o sexta, ya no recuerdo bien, que estoy predicando este tema. La semana pasada hice un alto por Semana Santa para compartir un tema apropiado para ese domingo, pero hoy continúo con mensajes de la medianoche. Y dentro de esta serie de mensajes les compartía que he encontrado 10 señales que nos avisan, que nos alertan acerca de que está cerca y está pronto el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ya he compartido con ustedes de estas 10 varias señales. A propósito, no solo hay 10, hay más señales, pero he escogido 10 que quizás sean las que más estén actualizadas o que son propicias para este tiempo. La primera es la señal religiosa, la segunda es la señal política. La señal religiosa es los falsos cristos, los falsos maestros, los falsos apóstoles. La señal política, la señal biológica, que es las pestes, ¿verdad? La política es de las guerras y rumores de guerra. La cuarta señal es la señal de la tierra, de los terremotos. La quinta señal es la señal de la iglesia, la señal de que será predicado, que el amor se enfriará, y la señal espiritual, que será predicado este evangelio en todo el mundo. La semana antepasada les compartí la séptima señal, la señal de Israel, que Jesús dijo que Israel iba, en el capítulo 24 de Mateo al principio, que Israel iba a ser esparcido por todo el mundo, pero en los últimos versículos dice que Israel va a renacer como renace una higuera. Y en el simbolismo bíblico, la higuera representa al pueblo de Israel. O sea, cuando nosotros miremos que la higuera reverdece, renace, ¿verdad? Hay que saber que el verano está cerca, que Cristo está cerca. Así también, en otras palabras, cuando veamos el renacimiento del pueblo de Israel, la higuera en la Biblia, hay que saber que está cerca el arrebatamiento de la iglesia. Está cerca la segunda venida de Cristo, está cerca el rapto del remanente de Dios aquí en la tierra. Así que la octava señal, la señal moral, en Mateo 24, hasta aquí estamos en Mateo 24. Las próximas dos últimas señales están en Joel y en Daniel. Terminemos con Mateo 24. En Mateo 24, versículos 37 en adelante dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
Pero sabed esto, que el padre de familia, si supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría robar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Si usted se da cuenta, todo este capítulo 24 que estamos leyendo en cada uno de estos domingos, vemos que el Señor pone una señal de otra y nos dice que estas cosas van a predecer, a ocurrir antes de su segunda venida. Voy a leer una vez más los versículos claves aquí. Más como en los días de Noé, así será la venida del hombre, del Hijo del Hombre. Ellos estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí Jesús dice que su venida será como en los días de Noé. En otras palabras, está diciendo: presten atención a los tiempos. Cuando la cultura del mundo, cuando la sociedad en el mundo sea parecida a la cultura de los días de Noé, cuando la sociedad en el mundo sea parecida a la sociedad, tenga las mismas características que la sociedad de los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ustedes deben entender que esta es una señal de su segunda venida. Dice: ellos no entendieron y por eso vino el diluvio y se los llevó. En este tiempo vendrá Cristo y nos llevará a nosotros, pero no llevará a este pueblo que se ha adormecido, a esta gente, a este mundo, a esta sociedad, a esta cultura que se ha adormecido en los valores temporales y no en los valores eternos. Luego en Lucas, capítulo 17, versículos 26 en adelante, que es el capítulo y el evangelio igual que en Mateo 24, dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Este es un capítulo que nos dice exactamente lo mismo que el capítulo 24 de Mateo, pero tiene algunas interesantes cosas que es necesario que miremos también. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Mateo no dice que Jesús haya puesto este ejemplo de los días de Lot, pero Lucas nos dice que sí, en efecto o efectivamente Jesús también, después de hablar de los días de Noé, también dijo: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban. Aquí no solamente encontramos la diferencia de los tiempos de Lot, sino que ahora el Señor Jesús añade unas cuantas cosas más que la sociedad que imperaba en ese tiempo hacían: compraban, vendían, plantaban y edificaban. Y luego dice: así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Dice: acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda la salvará. Os digo que en aquella noche 2 estarán en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. En estos dos pasajes relativos, en estos dos pasajes que se relacionan el uno al otro, encontramos dos cosas importantes. Recuerde, estamos en la señal de la moral, la señal moral o la señal de la inmoralidad en el mundo. Encontramos dos cosas bien importantes. La primera es que la segunda venida de Cristo será inesperada. Será algo de improviso, algo que no lo estaban esperando, que lo sabían, pero que no estaban preparados, que no estaban esperándolo realmente. Como el diluvio, se les había predicado a la sociedad de Noé por décadas
que venía un diluvio, que venía un diluvio, que venía un diluvio, y ellos no hicieron caso, no fueron obedientes, no sensibilizaron su corazón para escuchar y para entender la prédica y la enseñanza continua, repetitiva, que como un martillo que está constantemente ahí golpeando y golpeando y golpeando, porque así dice Dios, que su palabra es como martillo que quebranta la piedra, y uno está como martillo, hablando, predicando, enseñando, exhortando, alarmando con estas enseñanzas de la palabra de Dios. Y la gente no entendió y les agarró de sorpresa. No porque Dios acostumbra tomarnos de sorpresa, sino el ser humano estamos acostumbrados a ser tomados por sorpresa, pero no por Dios, porque Dios les predicó, les enseñó, les repitió la misma predicación década tras década por 120 años. Igualmente en la época de Lot también, ¿verdad? El Señor instruyó a los ángeles a sacar a Lot. Sin embargo, la mujer de Lot que estaba prevenida, que estaba alarmada, que estaba enseñada, inclusive ya estaba salvada del juicio de Dios, que venía con ya no un diluvio de agua, sino un diluvio de fuego del cielo para acabar con todas estas dos ciudades de Sodoma y Gomorra, porque su pecado olía mal y ese mal olor había llegado hasta el cielo y el Señor no aguantaba más. Ellos habían tenido testimonio de Lot y por años que él vivía ahí, predicándoles y enseñándoles, alertándolos. Si no, tal vez eran con sus palabras, era con su justa manera de ser, porque la Biblia dice que Lot era justo. Entonces vino el diluvio de fuego y los agarró, ¿verdad? No por falta de enseñanza, de alarma, de trompeta. Así que esto es lo primero que yo encuentro ahí. Usted dirá que tiene que ver con la moralidad. Estoy tratando de hacer un marco para que entremos a ese punto. La segunda cosa que yo encuentro en estos pasajes de que el Señor dijo que su segunda venida habrá de ser en tiempos donde la sociedad esté caracterizada de la misma manera como las sociedades del tiempo de Noé y del tiempo de Lot. Encuentro que la segunda venida de Cristo será precedida por una cultura de vida inmoral, por una cultura de vida liberal, como la que caracterizó a la época de Noé y a la época de Lot. Dos cosas importantes. Uno, Dios no nos deja sin aviso. Dios avisa antes del juicio, en la época de Noé y en la época de Lot. Y en segundo lugar, aquí encuentro que el Señor nos está enseñando que su segunda venida será precedida por una cultura, o será en medio de un tiempo donde la cultura imperante, la cultura que será predominante, mejor dicho, será una cultura parecida a la época de la cultura de Noé y de Lot. ¿Cuál era el tipo de cultura? Entonces es la pregunta válida. ¿Cuál era el tipo de cultura que predominaba en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot? Ahora sí entramos al punto, la señal de la moralidad, o moral, la señal, mejor dicho, de la inmoralidad. Bueno, yo encuentro que habían tres tipos de inmoralidad en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot. Y exactamente los mismos tres tipos de inmoralidad prevalecen en este preciso momento en que yo estoy predicando, domingo 19 de abril del año 2020. Y no solamente hoy, sino ya desde décadas pasadas vemos cómo este mismo tipo de vida inmoral, de cultura liberal, que había en los tiempos de Noé y de Lot, están actualmente en nuestra época. ¿A qué tipo de inmoralidad me refiero?
inmoralidad sexual, inmoralidad espiritual e inmoralidad generalizada. Y yo voy a ir hoy, espero que me alcance el tiempo, voy a ir una por una para que nos demos cuenta cuán cierto es lo que yo le estoy compartiendo el día de hoy. Nuestra cultura, como las culturas de los personajes descritos hace un momento, queridos hermanos, queridos amigos, tú y yo no podemos cerrar nuestros ojos ante esta realidad. Nuestra cultura está llena de inmoralidad sexual. Eso ni repetirlo para entenderlo. Está nuestra cultura llena de inmoralidad espiritual. Y nuestra cultura, nuestra sociedad actual está llena de inmoralidad de todo tipo. De todo tipo. Para que podamos entender mejor lo que quiero compartirles hoy es entender qué significa moral, qué significa moralidad, qué significa inmoralidad. Mire, la palabra moralidad tiene muchos conceptos y hay diferentes tipos de moralidad y es muy amplia. Pero el concepto básico y todo lo que necesitamos saber de esta palabra es la siguiente. Moralidad es la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué les parece? Eso es todo. Es todo lo que necesitamos saber de esta palabra. Moralidad es la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Y esto es exactamente, amigos y hermanos, iglesia y amigos en general, esto es lo que se ha perdido en este tiempo. La gente no tiene capacidad para que en lo sexual, en lo sensual, no disciernan qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué está mal y qué está bien. A ellos les da igual si practican su sexualidad correctamente o incorrectamente, bien o mal, les da igual porque han perdido toda sensibilidad. Han perdido la capacidad, han perdido el discernimiento. En segundo lugar, inmoralidad espiritual. La gente no ha perdido la capacidad de entender espiritualmente qué es correcto y qué es malo. Hoy en día espiritualmente combinan todas las religiones y dicen todos los caminos, como todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen a Dios. En un momento un famoso artista, una persona famosa sale en los medios de comunicación y habla de Dios muy bonito y te dice Dios te bendiga y te bendigo, y tú hasta te conmueves de ver esa figura famosa salir en la televisión y hablar espiritualmente tan bonito, y luego se despide y te dice, bueno, ahora tengo que ir a almorzar, y es un hombre, y te dice, bueno, ahora voy a ir a almorzar con mi esposo. Entonces la gente lo aplaude, la gente para ellos es normal. El diablo ha normalizado lo inmoral en nuestro tiempo. La gente no entiende que esto está mal y esto está bien espiritualmente y en general. El mundo, estamos viviendo en tiempos donde no entienden, tiempos donde han perdido el raciocinio espiritual, si lo puedo decir así, la capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo. Así que la inmoralidad es todo lo que tiene que ver con trampa, engaño, traición, deslealtad, infidelidad. Y dígame si estas 5 palabras que he mencionado, y habrían más palabras que añadir a este concepto de inmoralidad, dígame usted si no fotografían, retratan a nuestra sociedad actual, si no definen a nuestra sociedad actual: trampa, engaño, traición, deslealtad, infidelidad, en todos los niveles sociales, en todos los niveles espirituales. Dígame si estas palabras
realmente no son señal de que Cristo viene pronto, ¿verdad? En otras palabras, inmoralidad es corrupción. Escuche bien, inmoralidad, les dije la primera, que es la falta de discernimiento entre el bien y el mal. Pero también podemos entender como inmoralidad a corrupción. Y dígame usted si todos los niveles de la sociedad no están corruptas. Todos somos corruptos. La Biblia dice que todos hemos pecado. Ahora, ¿en dónde está la corrupción? En la inmoralidad. La inmoralidad es la corrupción de nuestros sentidos, las capacidades que tenemos. Es la corrupción de nuestras funciones, habilidades, de nuestros talentos, de nuestros dones. No lo usamos para bien nuestras funciones, nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestros dones, lo usamos para mal. Eso es inmoralidad. Eso es estar corrompido. Que usamos nuestros sentidos, usamos nuestras funciones vitales, usamos nuestras habilidades, usamos nuestros talentos, usamos nuestros dones para mal y no para bien. También inmoralidad es corrupción de nuestras conductas. Mire usted, nosotros no hemos evolucionado, la humanidad, la sociedad, la cultura en general, no ha evolucionado en un mejor comportamiento. Por el contrario, cada generación que viene, el comportamiento general es peor que el comportamiento de la generación anterior. Y por lo tanto nos vamos corrompiendo generación tras generación. No estamos mejorando, estamos empeorando. La inmoralidad es la corrupción de nuestra conducta. Es también la inmoralidad también es la corrupción de nuestras creencias. Hoy en día toda creencia es válida. Hoy en día todo es válido, el que crea este señor, lo que cree esta señora, lo que cree esta persona que nadie lo conoce y lo que cree esta persona que es muy famosa, lo que crea es correcto. La inmoralidad es la corrupción de nuestras capacidades y de nuestros recursos. En otras palabras, la inmoralidad es la corrupción porque usamos todo para mal y no para el bien, o lo usamos en gran medida para mal y en pequeña medida para bien. Desde este punto de vista de el concepto, definición de inmoralidad, pues todos somos inmorales, pero hay sociedades más inmorales que otras. Y te digo que yo al tener 61 años de edad, más o menos, yo he visto y estoy viendo, mejor dicho, por lo menos 3 generaciones en mi vida. La generación en la que nací, la generación de mis hijos y la generación de mis nietos. Y tal vez hasta una 4ª generación entre ellas. Estoy viendo, estoy experimentando. Y te puedo decir, muchas de estas cosas los jóvenes no lo entienden. Porque para ellos es normal, por ejemplo, ahorita, que el aborto en 1973 en Estados Unidos lo hayan legalizado. Es normal. Para mí no es normal porque yo nací antes de esa fecha. Para mí es bastante anormal. Para la generación actual es normal que en muchos países del mundo y en muchos estados de los Estados Unidos se haya legalizado la marihuana. Para mí no es normal. Entonces, muchas generaciones que vienen ven su mundo alrededor, ven su actualidad, ven su realidad y creen que es lo normal. Pero personas que hemos vivido por lo menos 3 generaciones como lo estoy viviendo yo, me doy cuenta cómo la generación actual es peor que la anterior, y la anterior fue peor que la que estuvo detrás, y la que estuvo detrás fue peor que la que viene más atrás. Así que, ¿tú crees que la próxima generación después de esta va a ser mejor que la actual? La gente dice, después de la pandemia vamos a ser mejores, vamos a ser más sensibles, vamos a ser más respetuosos, vamos a ser más no sé qué y más no sé cuánto. Sí, por un tiempito. Y tú dirás, pastor, usted sí que es malo, usted no habla positivo. Esto no es ser positivo o negativo. Positivista
o negativista. Esto es ser realista, queridos hermanos. Por mi edad, por mi experiencia, por el conocimiento poquito o grande que tenga de la palabra de Dios, por leer, por estudiar, por analizar, por leer sobre la historia y por conocer bien mi humanidad. Nosotros siempre decimos en medio de una crisis, ¡ay Diosito, ay Diosito! Pero cuando pasa la crisis, le damos 2, 3, 4 días. En este caso, como es una crisis grandísima, le vamos a dar tal vez 3 semanas, 3 meses. Y luego las discotecas van a estar llenas, las playas van a estar llenas de desnudez, los casinos van a estar llenos de gente viciosa y todos los lugares de corrupción van a estar llenos, y tal vez la condición postrera va a ser peor que la anterior, lo más probable. Así que esto quería ponerles como un marco para ir hablando sobre un poquito de la inmoralidad sexual, luego de la espiritual y luego de la generalizada. Veamos un poco sobre la moralidad sexual. ¿Qué dicen las escrituras que hemos leído? Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y en Lucas, como en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. ¿Sabe usted por qué al homosexualismo se le llama sodomía también? Porque todos conocemos históricamente que Sodoma y Gomorra eran 2 grandes ciudades que se habían alejado mucho de Dios, y en ese alejamiento habían explorado diferentes tipos de placeres sexuales, y de repente descubrieron un montón de tipos de placeres sexuales que no correspondían a los placeres sexuales dentro del marco de moralidad por los cuales Dios nos dio el sexo, la capacidad sexual al hombre y la mujer. Y la Biblia enseña que ellos degeneraron y se desviaron en diferentes tipos de placeres sexuales, pero principalmente de homosexualismo. Y yo sé que hay personas que cuando se habla de sexualismo o de homosexualismo, viniendo de un pastor o viniendo de la iglesia cristiana, generalmente nos llaman personas homófobos, ¿verdad? Y todo tipo de irrespetos que se dice a los pastores y a las personas que hablamos acerca de este problema de inmoralidad en el mundo. Y le digo que no es verdad. Habrán pastores que practican la homofobia, que no les gustan los homosexuales y los critican, los juzgan y dicen muchas cosas malas sobre ellos. La Biblia a mí me dice en el libro de Tito que todas las personas son dignas de honra. Así que cuando yo hablo hacia determinado grupo de personas, lo hago no deshonrándolos, sino siempre con respeto, y con ese respeto que yo pido para mí, lo hago para ellos. Hablo con el mismo respeto que pido para mí, hablo sobre este tema. Y dicho esto, la Biblia nos enseña que se había generalizado este problema, esta desviación sexual, ¿verdad? Y mire usted lo que vivimos en este tiempo. Me acuerdo cuando yo era niño, los homosexuales no salían de sus casas, salían de noche. Y me daba mucha tristeza porque la gente se burlaba de ellos. Y los llamaban con diferentes insultos y apodos. Pero con el transcurrir del tiempo, por eso digo que yo he visto evolucionar nuestras sociedades, generación tras generación. Hoy en día se llama orgullo gay.
Ahora ellos se burlan de nosotros. Y cuando digo que se burlan de nosotros me incluyo, pero no me incluí cuando dije que la gente se burlaba de ellos, porque yo nunca me burlé de ellos. Siempre miré con compasión, no solo a ellos, sino a todo tipo de personas, a todas las personas en general. Nunca me ha gustado faltarle el respeto a nadie, y eso es una de las cosas más importantes que me enseñaron mi papá y mi mamá desde que era niño. Siempre me enseñaron a respetar a todas las personas por igual. Y repito, con esa misma actitud hablo sobre este tema. Pues la homosexualidad ahora se dice que es algo con lo cual se nace, algo que es natural. Si algo es natural, entonces es moral. Pero si algo no corresponde con lo natural, es innatural, entonces es inmoral. ¿A qué me refiero con lo que estoy diciendo? Si una persona que practica la homosexualidad, porque es una práctica, no es ser, es practicar algo, bíblicamente y científicamente. Yo sé que personas, aún con mucho intelecto académico, ellos aseguran que científicamente esto es natural, pero se equivocan. Busquemos las raíces de la ciencia, y las raíces de la ciencia nos dicen que no es natural. ¿A qué raíces me refiero? Se hace una prueba de ADN, se hace una prueba de cromosomas a un homosexual, y ¿sabe qué indica? Que tiene los cromosomas masculinos. Entonces, por naturaleza, ¿qué es? ¿Es hombre o es mujer? Pues la naturaleza, de acuerdo a este examen científico, me dice que es hombre, no es mujer. Igualmente a una mujer que quiere ser hombre, se le hace una prueba genética y sus cromosomas van a salir que son cromosomas femeninos. Entonces la naturaleza de esa persona es ser hombre y es ser mujer, no es ser lo que ellos dicen ser. Entonces a esto se refirió el Señor Jesús. Dijo: en el tiempo antes de mi venida, en el tiempo que va a caracterizar el tiempo cuando yo regrese, esto se va a popularizar, se va a generalizar. El diablo va a querer normalizar esto que no es normal. Así que, mis queridos hermanos, tengamos en cuenta esto. Yo podría seguir hablando acerca de este punto, de todo lo que la Biblia dice sobre este tema, pero quiero saltar un poco porque no quiero dejar de lado los otros tipos de inmoralidad. Solamente quiero resaltar que esta es la primera inmoralidad en los tiempos de Sodoma y de Gomorra, en los tiempos de Lot especialmente. Así que este es número uno, la inmoralidad sexual. Y dentro de esa inmoralidad sexual está no solo la inmoralidad que tiene que ver con homosexualismo y lesbianismo, sino que tiene que ver con la manera tan liberal como visten las personas. Usted puede entrar en Google y mirar los trajes de baño que se usaban a comienzos del siglo pasado, a mediados del siglo pasado, y cómo ha evolucionado hasta la fecha. Usted puede, si es joven, puede mirar las películas de la mitad del siglo pasado, a finales del siglo pasado, y las películas que tenemos ahora. Los comerciales de televisión y de otros medios de comunicación como la radio y la prensa escrita, cómo eran a mediados del siglo pasado, a finales del siglo pasado, y cómo son ahora las películas y los comerciales de principios de este siglo XXI. La desnudez, la violencia, es increíble cómo ha evolucionado. Hoy prácticamente, escucha bien, prácticamente, yo no puedo ver una película feliz con mi esposa y con mis hijos, con mi hija, con mis nietos, porque no hay casi ahora, no encontramos una película producida en este tiempo. Si es producida hace tiempo, sí la encontramos, pero no encuentro una película producida en este tiempo que no tenga escenas de sexo
y en la mayoría de veces sexo explícito. Y yo tengo que estar ahí con mi hija, con mi esposa, con mis hijos, y no sé dónde meter los ojos, dónde poner la cabeza. ¿Y qué diremos con las palabras, con las insinuaciones y con los chistes de tono extremadamente pasado? Y todo tiene que ver con lo sensual, con lo sexual. Y no sé dónde poner la cabeza y los ojos, y cuando salen con estos disparates, con estas tarugadas, como dirían mis hermanos mexicanos, en las películas y hasta en los comerciales. En segundo lugar, la inmoralidad espiritual. Mire lo que dice Mateo que les leí. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y en Lucas añade y dice que como en esos días comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Ahora, comer y beber, ¿acaso no es algo natural que nos ayuda a preservar la vida? Si yo dejo de comer o de beber, muero. Casarse y darse en casamiento, ¿acaso no es algo natural? El casarse nos ayuda a preservar el género humano. Si no nos casamos, entonces no hay hijos, no hay descendencia, no hay generaciones. ¿Acaso estaba mal casarse? Luego cuando dice compraban, vendían, plantaban y edificaban, ¿acaso está mal comprar, vender, hacer negocios? No, no está mal. Entonces, ¿dónde está lo inmoral en esto que vemos que es completamente normal y moral? ¿Dónde está? Pues el asunto es que la generación de Noé y la generación de Lot, si hacían cosas buenas, no estaba mal. Pero estaba mal hacer cosas buenas y no darle por esas cosas buenas la gloria a Dios. Ejemplo, resulta que ahora estamos en una gran pandemia a nivel global, mundial. Estados Unidos ahora es el país que tiene el mayor número de contagiados y de muertos por este coronavirus. Y resulta que en Estados Unidos, el estado de Nueva York, y más específicamente la ciudad de Nueva York, es el estado y la ciudad que tiene la mayor cantidad de contagiados y la mayor cantidad de muertos. La semana pasada los números bajaron. La semana pasada hubo menos contagiados, hubo menos gente muerta. Y en televisión nacional, usted lo debe haber visto, y si no lo puede buscar en YouTube, y ahí está la cantidad de videos donde se muestra al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que dice, los números han bajado y nosotros lo hicimos. Y clara y específicamente dice, Dios no lo hizo. La fe no lo hizo. El destino no lo hizo. Lo hizo el dolor, el sufrimiento y el esfuerzo de cada persona que hemos hecho para tratar de combatir este virus. ¿Sabe que cuando yo vi ese video no me dio enojo? Aunque un poco sí. No me dio celos, aunque un poco sí. Lo que más me dio es compasión y misericordia por este gobernador y por todos los habitantes de ese hermoso y grandioso estado de Nueva York, los habitantes de esa hermosa ciudad de Nueva York, donde mi esposa, mi familia y yo hemos visitado varias veces.
donde mi esposa y yo hemos ido varias veces para predicar el Evangelio, para enseñar sobre matrimonios, sobre la familia. Me da tanto dolor y tanta tristeza. Y aunque un cristiano correcto como tú, sé que no compartes esta misma visión que tiene el gobernador de Nueva York con respecto a quién darle el crédito porque hayan bajado los números. Pero hay mucha gente que sí comparte. De hecho, la mayor cantidad de gente dice, es verdad, porque no reconocen a Dios, no viven para la gloria de Dios. No hay mayor inmoralidad. Olvídate del homosexualismo, olvídate de la violencia en las películas, de la sensualidad y de todo lo que vemos en las películas. Olvídate de todo eso y concéntrate en lo que te voy a decir ahorita. No hay mayor inmoralidad que vivir una vida moral, pero sin darle la gloria a Dios en su vida. La mayor cantidad de gente que se va a ir al infierno no son las personas que están practicando inmoralidades que se puede decir vergonzosas y escandalosas, sino toda esa gente que tiene apariencia de bien, que tiene una política, una cultura y una manera de ser políticamente correcto, pero que en su interior están completamente vacíos de Dios. No hay peor inmoralidad que esta. Así que, iglesia, comienza a hablarle a todas esas personas que se ven correctas. Mira, no hay peor inmoralidad que la persona que dice, pues yo no necesito a Dios, no necesito ir a la iglesia, no necesito orar, no necesito leer la Biblia, porque yo no robo, no mato, no miento, no le soy infiel a mi esposa o a mi esposo. Yo soy muy responsable, trabajador, traigo la comida, nunca falta aquí ropa para mis hijos, zapatos, buena escuela y buen techo y una buena vida. Salimos de vacaciones una vez al año, viajamos y ahorramos y vivimos el sueño americano. Tenemos un par de buenas casas y un par de buenos carros y buenos seguros médicos y vivimos bien. Nosotros no le hacemos daño a nadie y no queremos que nadie nos haga daño a nosotros. No hay peor inmoralidad. El hijo pródigo fue y dice que gastó toda su fortuna, toda su herencia con prostitutas, viviendo liberalmente y moralmente. ¿Tú crees que él era peor que el hijo que se quedó con el padre responsablemente, ayudándole a trabajar, ayudándole en todos los quehaceres de la casa y del campo y de los business, de los negocios de su padre? Él de igual manera tenía un corazón corrupto, solo que uno lo expresaba honestamente y el otro lo escondía deshonestamente en su corazón. Queridos hermanos, queridos amigos, algunos tal vez se identifican con el hijo pródigo, con aquel que fue a malgastar toda su vida, todas sus cosas. Recuerden que inmoralidad es usar nuestros recursos, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestras funciones, nuestros roles y nuestros dones, etcétera, etcétera, para mal y no para bien. Tal vez tú te identificas con el hijo pródigo, pero quiero llamar a todas esas personas que no se identifican con el hijo pródigo, que dicen, no, yo era del que me quedé. Igualmente él tenía su corazón inmoral, su corazón corrupto, su corazón vacío. Él no aceptaba a su hermano, él lo juzgaba. Y la Biblia dice, tú que juzgas y haces lo mismo, ¿crees que vas a quedar sin castigo? De igual manera, Dios nos castigará. Aquellas personas que nos creemos superiores a los otros, que nos creemos mejores que los otros, porque tal vez los otros practican pecados públicos, pero nuestros pecados son secretos. Nuestros pecados están en nuestro corazón. Así que la Biblia enseña que la inmoralidad espiritual es peor que la inmoralidad sexual y que la inmoralidad en general. No hay más inmoralidad, no hay peor corrupción que los que estamos dentro de las iglesias y juzgamos a Raimundo y todo el mundo y pensamos que nosotros somos los mejores. Jesús lo llamó a eso hipocresía y le dijo a personas como las que estoy describiendo, le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro
Es lo peor que puede haber. Mira que el Señor no vino para criticar a las prostitutas, para criticar a las personas que públicamente expresaban y practicaban sus pecados. De hecho, a él lo conocían como el amigo de pecadores. Su fama era amigo de prostitutas, amigos de publicanos, amigos de aquellos que el pueblo de Israel, que se creía muy santo, no querían convivir con ellos. Y Jesús fue a hacer exactamente todo lo contrario. Se fue a vivir con ellos, a enseñarles la palabra de Dios a ellos, con respeto. Porque también por creación eran hijos de Dios. Por creación todos somos hijos de Dios. Pero por nuevo nacimiento, solamente los que hemos creído en el Señor y lo hemos recibido en nuestro corazón, somos los hijos de Dios que heredaremos el reino de los cielos. La palabra aquí, que dice el versículo 39, que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La palabra no entendieron, lo busqué en el idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento para ver qué significa. Y la palabra que no entendieron, la palabra entendieron significa aprender a. O sea que no aprendieron. Significa cerciorarse. Entendieron. O sea que no entendieron significa que no se cercioraron. Número 3, entendieron significa conocer. O sea, no entender significa que no conocieron a Dios. No se cercioraron de que lo que se les predicaba era y venía directamente de Dios. Entendieron, en el idioma original es venir a conocer. Ellos no vinieron a conocer a Dios. Ellos no hicieron ningún esfuerzo, porque venir es levantarse e ir a un lugar. Y uno dice, mira, alguien ha venido, para que alguien venga a mi casa, para que alguien venga al templo, para que alguien vaya a una computadora y la abra. Tiene que salir de su zona cómoda y levantarse, caminar, ir y prender la computadora, agarrar su carro y venir a mi casa a visitarme, agarrar su carro y montarse ahí, manejar 15, 20, 30 minutos e ir a la iglesia. La palabra conocerme, ¿verdad? Significa todas estas cosas que no entendieron. Que no entendieron significa todas estas cosas. Significa conseguir un pleno conocimiento de Él. O sea, ellos no obtuvieron un pleno conocimiento de Dios. Por eso vino el diluvio y se los llevó a todos. La palabra no entendieron, la palabra entendieron, y luego le ponemos el no. La palabra entendieron significa familiarizarte totalmente con. Ellos no se familiarizaron totalmente con quién, con el que les podía salvar del diluvio. No se familiarizaron con Noé, no se familiarizaron con el mensaje de Noé, no se cercioraron que el mensaje de Noé era correcto. Ellos no vinieron a obtener el pleno conocimiento de lo que se les estaba predicando. Ellos no vinieron a conocer, no hicieron ningún esfuerzo por conocer, y por eso se los llevó. No hay peor inmoralidad que la inmoralidad espiritual. Creerse muy moral la persona, creerse muy correcto el cristiano, pero sin embargo no conocer correctamente a Dios. No hacer el esfuerzo por vivir una vida que le agrade a Dios. No aprender, no cerciorarse que lo que me está enseñando este pastor es lo correcto, porque hay miles y millones de personas en iglesias donde se le está enseñando el mensaje de la palabra de Dios equivocadamente, erradamente, desviadamente, completamente desviada, errada. ¿Por qué? Porque no se cercioran, no quieren hacer ningún esfuerzo, porque no leen su Biblia, porque no doblan sus rodillas para pedirle, Señor, dame discernimiento, estoy en lo correcto. No,
Por eso las Sagradas Escrituras dice, salgan de ellos, salgan de allí. Así que este es el punto de inmoralidad espiritual, no conocer a Dios. Ahora Lot, ahora Noé, vivió en una generación que estaba cerca a la creación de Dios. Ellos habían escuchado de primera, de segunda, de tercera mano sobre Dios, sobre su amor, sobre su misericordia, sobre la creación, como Dios creó todo el mundo, Adán y Eva. No es como nosotros, que nosotros esto lo escuchamos después de 6,000 años de la creación. Nosotros vivimos 6,000 años después que Dios creó a Adán y a Eva. Ellos vivían en unas pocas generaciones después que Dios había creado a Adán y Eva. Ellos tenían fresca la enseñanza. Sin embargo, no escucharon. Jeremías 9:23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que lo que Dios quiere no es tanto bendecirte materialmente, aunque eso está dentro del paquete de la salvación, de la bendición de la salvación. Él no quiere bendecirte con sabiduría o con valentía, aunque eso está dentro del paquete de la bendición de la salvación de nuestra alma, nuestra salvación eterna. El Señor está diciendo aquí en Jeremías 9:23 de 3 tipos de personas en el mundo: sabio, valiente y rico. Sabio, valiente y rico. Ser rico no es pecado, ser valiente no es pecado y ser sabio no es pecado. Pero si tú eres sabio, pero no le das la gloria a Dios en tu vida, no consideras a Dios en tu vida, no le has dado entrada, cabida, lugar a Dios en tu vida, es la peor inmoralidad espiritual en la que estás viviendo. Y déjate de criticar a los inmorales sexuales, déjate de predicar a los inmorales de aquí o inmorales de allá. La peor inmoralidad es la inmoralidad espiritual. No hay nada malo con ser valiente. Pero si eres el hombre o la mujer más valiente y aguerrido, aguerrida, que eres capaz de desafiar a cualquier problema en la vida y en efecto lo supera porque tienes una capacidad de resistencia envidiable. Pero si tú no consideras a Dios y no dices que Dios te ha dado esa capacidad, sabio, si tú no dices que Dios, si no reconoces a Dios en tu sabiduría, esa sabiduría no es sabiduría, es necedad. Esa valentía no es valentía, no sé cómo se llamará, pero no es valentía. Y al rico, el rico también le dice, ¿verdad? Que se deje de alabar el rico en su riqueza. ¿Sabes? Si tú eres rico, no es pecado ser rico. Es más, a lo mejor usas tu dinero para hacer bien a otras personas. Pero si tú en tu vida personal, en tu vida familiar, en la individualidad de tu existencia, no le das lugar a Dios, morirás con tu sabiduría, morirás con tu valentía, morirás con tu riqueza material e irás al infierno, donde nunca nadie podrá salir por el resto de la eternidad. El Señor dice a estos 3 tipos de personas, y en la segunda parte del versículo de Jeremías 9:23 dice: mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que entiendan y conozcan que yo soy Jehová. No hay otro, que hago misericordia, soy misericordioso y amoroso, lleno de bondad, sublime bondad, y que hago misericordia, que hago juicio y justicia, que soy justo en la tierra. Estas cosas quiero, dice Jehová. Y lo que yo quiero es que me conozcan. Es que me conozcan. Mira,
Si hay algo en tu vida que no te permite conocer a Dios, el Señor Jesús dijo, si es tu ojo derecho, sácalo, porque es mejor que entres al reino sin ojo, al reino de los cielos sin ojo, que te vayas al infierno con tus dos ojos. Si es tu mano derecha la que te impide conocerme, sácate esa mano, porque es mejor que entres al reino de los cielos sin mano, que te vayas al infierno completo con las dos manos. Hasta a este punto Dios quiere que lo conozcamos. Esto es lo que más le importa. El resto de bendiciones en las cuales muchas veces el hombre ponemos nuestra confianza es perecedero. Son cosas temporales. Le damos más la gloria a lo temporal en lugar de darle la gloria al inmortal, al Dios invisible, grande y portentoso, todopoderoso Señor. Descansamos, confiamos y nuestra fe descansa en lo temporal. El valor se puede ir, la sabiduría se puede ir, las riquezas se pueden ir. Tú dirás, no, las riquezas se pueden ir porque es algo material, pero lo que está en la cabeza nunca se va. Te voy a contar esta historia para terminar. Conocí a un señor latinoamericano, trabaja chequeando los recibos en una de estas tiendas grandes donde se compra el por mayor para la casa, para la familia. Y me hice amigo de él porque como latinoamericanos hablamos el mismo idioma y por años nos conocimos y siempre nos veíamos cuando yo iba a hacer las compras. Y él me contó su historia. Y su esposa luego confirmó su historia. Él es un ingeniero. Y un ingeniero era muy importante en su trabajo. Trabajaba en los países árabes, ganaba unos salarios increíbles. Sus hijos estudiaban en escuelas privadas donde los hijos de los gobernantes, los hijos de los diplomáticos estudiaban. Pero él un día manejando su carro tuvo un accidente, se golpeó la cabeza duramente, estuvo mucho tiempo en el hospital, pero lamentablemente él olvidó todos los conocimientos académicos que tenía y toda la experiencia que tenía se le fue. Y yo no digo que esté mal si alguien trabaja haciendo el trabajo que él hace ahora o hacía, no lo veo hace años, de chequear los recibos cuando la persona sale con su carrito de compras y chequean que, ¿verdad?, el recibo con las compras coincidan. Es un buen trabajo, pero para la experiencia que él tenía, para los estudios que él tenía y todos los conocimientos que él tenía y toda la sabiduría que él tenía, pues ese trabajo no era para él, pero ahora es para él porque su cerebro no le da para más. Así que la sabiduría y el conocimiento se pueden ir de un momento a otro. El dinero se puede ir de un momento a otro. Un accidente puede poner a prueba tu valentía y quedar tan mal que no hay valentía que pueda ayudarnos. Y muchas veces esperamos que ocurran situaciones como esas para voltear nuestros ojos a Dios y decirle, Señor, ahora te doy la honra y la gloria. He vivido inmoralmente toda mi vida, he vivido lejos de ti sin conocerte, ahora te quiero conocer. Estamos viviendo en tiempos donde la inmoralidad espiritual es la inmoralidad prevalecente, más que cualquier otra inmoralidad para mí personalmente. Tú puedes diferir de mí, pero en este caso yo soy el que estoy enseñando. Para mí la inmoralidad espiritual es la más prevalecente. La gente solo quiere vivir para comer, quiere vivir para beber, quiere vivir para casarse, quiere vivir para vivir, quiere vivir para comprar, quiere vivir para vender, quiere vivir para edificar, quiere vivir para plantar, quiere vivir para hacer esto y aquello, sin darle el lugar a Dios que le corresponde en su vida. No hay peor inmoralidad que eso. Pudiera seguir, pero el tiempo se me ha terminado y el resto voy a compartirlo la próxima semana. El Señor Jesús, cuando terminó esta parte, cuando terminó con la señal de la moralidad, cuando habló de Noé, de Lot, Él terminó con las siguientes frases.
dijo: por lo tanto, velad y estad preparados, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y finalizó puntualmente con esto: porque 2 personas estarán trabajando en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. 2 personas estarán durmiendo en una cama, el uno será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, una será llevada y la otra será dejada. Mi pregunta es: ¿qué tipo de mujer eres, querida hermana, querida amiga? ¿La que será llevada o la que, como la esposa de Lot, será dejada? Queridos hermanos, amigos, ¿qué tipo de hombre, qué tipo de persona eres? ¿El que será llevado o el que será dejado? A Dios no le corresponde decidir esto. Él ha dejado esta decisión en nuestras manos. Quiero animarte con todo mi corazón. Los que me conocen de hace años saben que yo he dedicado mi vida para predicar la palabra de Dios. Yo casi no sé hacer otra cosa, soy inútil en muchas cosas. Hasta inútil me siento para predicar, pero por lo menos lo hago. He dedicado mi vida para alertar a las personas, para hablarles a las personas individualmente, a veces en familia y otras veces en grupo, colectivamente. He dedicado mi vida para ayudarles a las personas a tomar una decisión. ¿Qué te cuesta tomar esta decisión? Es tan fácil. Yo quiero ser de los que van a volar con el Señor al cielo, o yo quiero ser de aquellos que van a descender a las partes más bajas del infierno. Es fácil, relativamente fácil, tomar esta decisión. Si tú quieres tomar la decisión ahorita, por favor, repite conmigo esta rápida, sencilla oración. Padre Celestial, ahí donde estás, abierto o cerrado tus ojos, pero lo más importante es que tu corazón lo abras para Dios. Aleluya. Y lo expreses con tus palabras y le digas, repite: Padre Celestial, Padre Celestial, he pecado contra ti. He pecado contra ti por toda mi vida. Por toda mi vida. Ahora entiendo Que soy un ser inmoral. soy un ser inmoral. Me creía correcto. Me creía correcto. Me creía justo. Me creía justo. Pero ahora entiendo que los dos hijos eran pródigos. El uno lo expresó públicamente, mas el otro lo reservó en secreto. Padre, yo soy de ese hijo pródigo que lo he reservado en lo secreto de mi corazón. Te pido que me perdones. Te pido que me limpies de todos estos pecados, de inmoralidad sexual, de inmoralidad espiritual. Padre, me aceptes como tu hijo, me recibas como tu hijo. Padre, yo de mi parte te recibo como mi Salvador, te acepto como mi Padre Celestial y recibo por fe tu sangre preciosa que limpia todos mis pecados. Me pongo debajo de tu sangre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, creo que ahora soy salvo. En tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Si has hecho esta oración, ponte en contacto con nosotros. A la distancia podemos ayudarte en tu nueva vida en Cristo. Que Dios los bendiga y el